La reunión informativa real, programada para la ocasión, apenas había comenzado cuando la princesa Ana dejó de escuchar a los funcionarios. A través de una puerta contigua, divisó a varios miembros de la familia de la reina Camila dentro de una zona restringida. Nadie esperaba ver a estos visitantes en esa parte tan sensible del edificio. Además, nadie los había incluido en ninguna lista oficial que los presentes hubieran visto. Ningún asesor de alto rango se encontraba cerca de ella. Ana se volvió en silencio hacia su hermano, el rey Carlos, y bajó la voz para dirigirse a él. Segundos después, el rey alzó la mano para interrumpir a su consejero a mitad de frase. El hombre más poderoso de Gran Bretaña exigió saber quién había autorizado la entrada. Carlos, Ana, Guillermo y Camila se sentaron alrededor de la mesa, envueltos en el repentino y profundo silencio de la habitación. Observaban la puerta con suma cautela. El rey había convocado esta reunión para resolver asuntos que escapaban por completo a la rutina palaciega. Los participantes tenían la potestad de tomar decisiones sobre el acceso a la casa real, la planificación de ceremonias y los arreglos residenciales privados. Eran responsables de mantener la delicada línea divisoria entre la vida familiar privada y el deber real público. Ningún pariente lejano ni visitante ocasional debía acercarse a ese corredor seguro. Ostentaban una autoridad constitucional real. Annecy inclinó hacia su hermano y pronunció una frase única y directa que exigía una explicación inmediata. Lo miró y le pidió que explicara la presencia de esas personas. Charles no respondió de inmediato. Su rostro cambió al procesar la compleja operación. Levantó la mano para dar por terminada la reunión informativa y la sala quedó en completo silencio. Los asesores esperaron en silencio su respuesta. Un funcionario fue a consultar la lista de acceso interno, dejando la sala en un tenso silencio. Durante 90 segundos, nadie miró a nadie, ni siquiera al rey, a su hermana ni a su heredero. El silencio se rompió finalmente cuando llegaron los detalles precisos y complejos de la autorización. El acceso especial se había aprobado bajo un código de categoría general para la familia real. Todos los miembros de la familia real comprendían lo que estaba en juego. Todo lo que se registra bajo la supervisión de la Casa Real se interpreta como una orden personal para el personal. Representa una instrucción permanente y los empleados obedecen estas órdenes sin cuestionarlas. Cuestionar una instrucción real permanente es una forma segura de perder el trabajo. Por lo tanto, el personal permitió que la familia de Camilla pasara por los controles de seguridad restringidos. Todos los detalles médicos se mantuvieron en secreto. El rey preguntó a sus altos funcionarios quién había autorizado exactamente esa amplia autorización. El funcionario vaciló, y Camilla mantuvo la mirada fija en las carpetas sobre la mesa. Ana no miró la lista, pues su agudo instinto ya había descubierto la verdad. El problema era que alguien había utilizado el sistema del palacio para que su presencia pareciera rutinaria. El rey se vio obligado a actuar con rapidez. La familia de Camila podía entrar al palacio con la invitación correspondiente, pero esto era diferente. Alguien había logrado discretamente que su presencia pareciera protegida por la propia estructura del sistema. Desde fuera, parecía una simple disputa familiar sobre protocolos de seguridad y visitas. En realidad, cada una de las 4 personas sentadas a la mesa tenía una razón completamente distinta. El castillo de Windsor tenía un significado profundo. Camila vio cómo la familia trataba a sus seres queridos
como si fueran un incidente de seguridad embarazoso. Ana vio cómo una importante barrera constitucional se debilitaba bajo la presión de las relaciones personales. Guillermo vio un precedente peligroso que, como rey, acabaría convirtiéndose en su propio problema. Y Carlos se encontró haciendo precisamente lo que había intentado evitar durante todo su matrimonio. Todo estaba meticulosamente planeado. Se vio obligado a elegir entre defender a su esposa y proteger las normas de su propia corona. Carlos comprendía el peligro potencial de la situación mucho mejor que nadie en la sala. El peligro no radicaba en la presencia física de los visitantes, sino en la imagen que proyectaban. Tenía una razón profunda y dolorosa para ser cauteloso con la percepción pública de su corte. El ambiente de silencio era sumamente tenso. Su primer matrimonio se había desmoronado públicamente durante 10 años, acaparando titulares de prensa sumamente dañinos. Había dedicado los últimos 20 años a construir una vida tranquila y estable junto a Camilla. Le aterraba cualquier error administrativo que pudiera convertir su vida privada en noticia. Siempre había intentado proteger a su familia sin que la lealtad personal interfiriera en los asuntos reales. Ella quedó completamente conmocionada por la noticia, pero una vez que el afecto personal empieza a influir en los privilegios oficiales, restaurar la línea original es casi imposible. Los instintos de Ana apuntaban en una dirección completamente distinta, y así había sido a lo largo de su dilatada carrera. Durante 55 años, trató el deber real como algo basado en la disciplina y reglas claras. No tenía ninguna objeción personal al afecto familiar, pero no toleraba en absoluto los arreglos inexplicables. Sabía que su influencia era limitada. Analizó su gestión en su propio hogar para comprender su reacción directa. Hace décadas solicitó que sus hijos no recibieran títulos reales de ningún tipo. Dedicó toda su vida a servir a una institución basada en el estatus y se negó a usarlo. Se ha ganado el derecho a plantear estas difíciles cuestiones tras 55 años de incansable servicio público. La intención de la difunta reina era clara. El año pasado cumplió con casi 500 compromisos oficiales, trabajando más días que nadie. A sus 75 años, sigue trabajando más que familiares que tienen la mitad de su edad. No defendía un principio desde la comodidad, sino desde una trayectoria de productividad demostrada. Por eso Camilla fue a buscarla inmediatamente después de que la reunión se suspendiera oficialmente. El misterio aumentó la tensión latente. La frustración era evidente en el rostro de Camilla al acercarse a la princesa real. Le preguntó a Ana si creía sinceramente que sus familiares eran el principal problema. Ana sostuvo su mirada y respondió con un tono sereno y preciso de 7 palabras. La miró y afirmó que la cuestión no era su familia, sino el acceso. Quería comprender su verdadera motivación. Camilla no dijo nada, y el profundo dolor de aquel momento de silencio fue evidente para los ayudantes que esperaban. William fue mucho más calculador cuando habló en privado con su padre esa misma tarde. Le dijo a Charles que la resolución de esta crisis no podía basarse en la confianza personal. Señaló que la confianza personal muere con el pueblo, pero un precedente administrativo perdura más allá de todos los presentes. Ella tenía un compromiso inquebrantable. Un precedente permanece latente en los archivos del palacio a la espera de que una futura generación lo descubra. Con el tiempo, se considerará la forma normal y esperada de gestionar los asuntos de la realeza.
Guillermo advirtió a su padre que si los privilegios familiares inexplicables se normalizaban, el próximo soberano heredaría problemas. Describía un problema estructural mucho mayor que una tarde incómoda en el despacho, y Carlos escuchaba atentamente. Les costaba encontrar un punto en común. Recurrió directamente a los precedentes porque había observado cómo la institución había moldeado la vida de Diana. Dedicó su vida adulta a establecer reglas claras e inflexibles en su propio hogar. Sabía que, si no se protegían esos límites, se irían disolviendo con el tiempo. No quería discutir sobre los visitantes en sí, sino sobre lo que el incidente representaría dentro de 30 años para sus propios hijos. El monarca deseaba preservar la paz. Entonces, Camilla admitió un detalle que centró la atención de toda la investigación interna. Reconoció que sabía que sus familiares estarían en el palacio esa mañana. Sin embargo, insistió en que creía que la visita había sido debidamente autorizada y era independiente de la reunión informativa. No tenía intención de interrumpir su reunión oficial ni de traspasar los límites establecidos de la casa. Quería proteger a su joven familia. Entonces, Catherine actuó, pidiendo discretamente al personal de servicio que abandonara el comedor de inmediato. Se acercó a William y Charles, negándose a que la acalorada discusión terminara con una salida abrupta. Le dijo al príncipe que la ira no resolvería los temores que compartían. Luego, le pidió a Charles que dejara de hablar como heredero y que durante esta crisis hablara directamente con su hijo como un padre amoroso. Esa noche restableció la paz. Al principio, William se resistió a su tranquila intervención, sintiendo que le pedía que renunciara a su futuro. Pero ella se mantuvo firme, y su serenidad fue transformando poco a poco la tensa atmósfera del comedor. Charles finalmente admitió su mayor temor: decepcionar a su madre y fallarle a su hijo. Esta sincera confesión desarmó por completo a William, quien dejó de discutir para escuchar las palabras de su padre. Volvió a sentarse, dispuesto a escucharlo. Durante la acalorada discusión, Catalina nunca tomó partido, manteniendo a ambos hombres hablando en la habitación. Los mantuvo en comunicación hasta que la ira dio paso a un entendimiento mutuo y una reconciliación genuina. La reina Isabel presenció esta resolución y jamás olvidó el papel de Catalina en la salvación de la relación. Según un relato privado, la reina señaló que Catalina logró lo que el rango no podía imponer. Su papel fue sanar las profundas heridas. Había logrado restablecer la confianza familiar sin humillar a ninguno de los dos hombres en el proceso. Esa misma noche, la difunta reina dictó una nota privada sobre el carácter y la fortaleza únicos de Catalina. Años después, esas mismas cualidades de mediación serena reaparecieron en la última carta confidencial de Isabel. Carlos comprendió entonces el origen del documento, pero ese era solo el comienzo del desafío. Su carta reflejaba el mismo espíritu. Carlos eligió una habitación privada, despidió a sus ayudantes y le pidió a Catalina que se sentara con él. Le costó un poco leer las primeras frases antes de deslizar finalmente la última carta de Isabel sobre la mesa. Catalina leyó el documento privado en absoluto silencio, deteniéndose en una frase específica y emotiva. La difunta reina la describía como la persona más capaz de proteger el corazón humano de la monarquía. Ella comprendía la gran responsabilidad que conllevaba. Entonces, la puerta se abrió inesperadamente y la reina Camila entró en la habitación antes de que pudieran esconder la carta. En cuestión de segundos, los tres miembros de la realeza
Se enfrentaron a una verdad que ninguno podía reducir a un mero protocolo. Catalina volvió a mirar la página manuscrita antes de hablar con su suegro. El último deseo no era ofrecerle un nuevo título, un cargo legal, ni ningún tipo de promoción pública a la princesa. La reina consorte los observó en silencio. Fue petición personal de Isabel que Catalina se convirtiera en la persona de confianza de la familia real para brindarles estabilidad. Se le pidió que guiara tanto a los miembros mayores como a los más jóvenes de la realeza cuando las tensiones privadas amenazaban el cumplimiento de sus deberes públicos. Esta distinción era de suma importancia, ya que se le otorgaba responsabilidad sin poder legal formal. Esta falta de definición legal podía ser peligrosa, pues nadie podía medir hasta dónde llegaba su influencia. Por ello, la ejerció con suma cautela. Charles la observó atentamente mientras asimilaba las duras palabras escritas por la difunta reina. Catherine le dijo que jamás quiso interponerse entre él y el legado final de su madre. Dejó claro que no quería que la carta se utilizara para insinuar que Charles había fracasado. El rey respondió con dolorosa honestidad, admitiendo que ese instinto protector era precisamente lo que su madre había admirado en ella desde el principio. Ella solo quería apoyar a su padre. Camila comprendió la situación antes de que nadie se lo explicara, al ver la carta abierta y el profundo silencio. La reina consorte le preguntó directamente a Carlos si Isabel había nombrado a Catalina por encima de todos los demás. El rey hizo una pausa, y ese breve silencio bastó para tranquilizar a su esposa. Camilla miró a Catalina y afirmó que podía aceptar el afecto, pero no una segunda figura influyente en el reinado de su marido. Sintió el dolor de la exclusión familiar. Catherine no se defendió de la inmediata preocupación de Camilla, optando por una vía pacífica. Deslizó la carta de vuelta sobre la mesa, demostrando que no tenía interés en competir. Le dijo a Charles que si honrar a Elizabeth implicaba crear rivalidad, prefería llevar esas palabras en privado. Camilla la observó atentamente, esperando resistencia, pero solo encontró en la princesa una calma y un respeto serenos. Decidió apaciguar el creciente conflicto. Esa negativa a entrar en conflicto alteró de inmediato el ambiente. La reina consorte seguía inquieta, pero Catalina le había evitado el temor más fácil a la rivalidad. Carlos sintió que el conflicto se intensificaba a su alrededor, sabiendo que el deseo de su madre había sacado la verdad a la luz. El palacio debía ahora determinar si la carta privada de Isabel tenía alguna relevancia formal y constitucional para el Estado. Se trataba de un asunto delicado de confianza real. El asunto estaba pasando de ser una confesión familiar a la fría maquinaria de la corona. En ese mundo legal, el afecto personal importaba mucho menos que el precedente, la autoridad y el derecho a actuar. La carta llevaba la letra de Isabel y reflejaba su criterio personal, pero eso no la convertía en ley. Carlos se encontró ante la incómoda diferencia entre el deseo de una madre y la orden de un soberano en el palacio. Los consejeros prepararon su análisis detallado. Mientras los asesores legales analizaban la redacción, Carlos permanecía sentado a la cabecera de la mesa en silencio. Sabía que sus conclusiones podían tranquilizar a la familia o convertir el dolor en una lucha. Los asesores constitucionales explicaron que el documento privado tenía un inmenso peso moral, pero ningún poder legal. No podía modificar la sucesión, crear un nuevo cargo, suprimir títulos, ni transferir ningún poder real del rey reinante. Las directrices no resolvieron el problema. El rey mantenía el control absoluto del Estado, pero esto no le brindaba alivio.
Contempló las palabras que su madre había dejado, consciente de que el papel de Catalina ya estaba definido. Guillermo se negó a permitir que su padre se escudara en trámites administrativos durante esta crisis familiar. El príncipe le dijo a Carlos que ocultar la carta para evitar molestias deshonraría profundamente la voluntad de la difunta reina. Sabía que su juicio era inapelable en este asunto. Recordó al rey que Catalina jamás había pedido influencia ni un ascenso. Guillermo insistió, afirmó que honrar a su abuela no debilitaría el reinado de Carlos. Argumentó que el rey no debía ver la fortaleza de su nuera como una amenaza a su autoridad. Entonces, los consejeros revelaron el detalle más significativo sobre la segunda nota sellada dirigida a Catalina. Quería que el papel de su esposa estuviera completamente protegido. La nota selada no contenía instrucciones políticas ni exigencias institucionales de Isabel. La difunta reina simplemente le había pedido a Catalina que protegiera la relación entre Guillermo y Carlos. El mensaje era profundamente personal. Personal se centraba en evitar que el deber convirtiera a padre e hijo en rivales. Se trataba de proteger a los dos hombres que llevarían el peso de la monarquía en el futuro. La difunta reina deseaba la unidad familiar. Charles finalmente comprendió la verdadera intención protectora de su madre tras la carta secreta. No había estado elevando a Catherine por encima de Camila, ni cuestionando su derecho a gobernar. Elizabeth había percibido el mismo peligro que había surgido años antes durante la cena de Windsor. Sabía que las fracturas familiares sin resolver acabarían convirtiéndose en fracturas institucionales perjudiciales para la corona y la nación. Su único deseo era garantizar una paz tranquila. Aunque la cuestión legal quedó completamente resuelta, la dinámica familiar se volvió mucho más dolorosa. Camilla no gritó ni desafió a Catherine públicamente, pero se distanció discretamente de la familia. Su silla en sus reuniones privadas vespertinas permaneció vacía hasta el último minuto. Charles reconoció este comportamiento pasivo de inmediato, sabiendo que su esposa se sentía excluida de su círculo emocional tras el descubrimiento. Le dolió profundamente ese límite definitivo. De repente, el último deseo de su madre tuvo un alto costo humano para su matrimonio. Carlos intentó evitar que la situación se convirtiera en una disputa pública en los medios. El personal del palacio ajustó discretamente las agendas privadas para que el papel de Catalina no pareciera solaparse con el de Camila. Esta distinción visual era importante, ya que el papel público de la reina consorte debía seguir siendo oficial y visible para el país. Era necesario mantener el equilibrio. La responsabilidad de Catalina provenía de la confianza personal de Isabel, más que de un nombramiento oficial del palacio. Guillermo apoyó de inmediato esta cuidadosa separación, rechazando cualquier sugerencia de un nuevo título. Camila finalmente rompió su silencio durante una conversación privada y grabada con su esposo. Le dijo a Carlos que no guardaba rencor a Catalina, pero que le dolía la falta de confianza de Isabel en ella. Él evitó cualquier superposición pública de funciones. La reina consorte había soportado años de juicio público para construir una vida estable junto a él. Ahora, una carta privada revelaba un límite que jamás se le había permitido cruzar. Carlos intentó tomarle la mano, pero Camila se apartó, mostrando su profunda reticencia. El rey se sentía atrapado entre la lealtad a su esposa y la fidelidad al último acta de su difunta madre, que no podía ignorar. Sabía que su dolor era profundamente real. Catalina se enteró de este intercambio a través de Guillermo y reaccionó con inmediata compasión.
le pidió al príncipe que concertara una reunión privada entre ella y Camila. Afirmó que el último deseo de Isabel no podía cumplirse, haciendo sentir menospreciada a otra mujer. Guillermo le advirtió que tranquilizarla podría parecer lástima, pero Catalina insistió en que el silencio sería peor para la familia. Se negó a permitir una ruptura definitiva. Antes de que las dos mujeres pudieran encontrarse, Carlos le pidió a Guillermo que caminara a solas con él. Se encontraron simplemente como padre e hijo, arrastrando años de tensión tácita entre ellos. El rey admitió que la carta de Isabel lo había destrozado porque exponía su miedo más profundo. Temía que su madre creyera que alguien más era mejor que él para mantener unida a la familia, y admitió su dolor con franqueza. Caminaron juntos por los jardines. William explicó que Catherine nunca había interpretado las palabras de Elizabeth como autoridad ni como un ascenso. Le dijo a su padre que la carta no era un juicio, sino una protección para él. Elizabeth comprendía cómo el deber podía convertir el amor en rivalidad, y el papel de Catherine era evitarlo. Le prometió que Catherine asumiría la responsabilidad con discreción, sin competir jamás con la posición pública de Camilla. Quería que su padre se sintiera seguro. Carlos dejó de interpretar las palabras de su madre como prueba de que confiaba más en otra persona. Empezó a verlas como evidencia de que comprendía perfectamente su mayor vulnerabilidad. Aceptó el discreto papel de Catalina como fuente de estabilidad, no como una amenaza para su reinado. La familia optó por la unidad en lugar del conflicto, preservando sus relaciones privadas al margen del poder tradicional de la corona. El legado quedó a salvo para siempre.